más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Gracias, Martica. Muy bien, muy buenos días, familia Visión, Vida y Poder. Los que estamos aquí presencialmente, los que estamos allí en nuestras casas, los bendecimos en este día en el nombre todopoderoso de Jesús. Dile a tu hermano, hoy es día de gracia. Amén. Creo que tiene como mucho bajo así que yo creo que podemos graduarlo un poquito más. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Creo que puede mejorar un poquito más. Tiene como mucho eco. Gracias, Jesús. Aquí estamos, delante de ti. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tenemos de estar ante ti. Aleluya. Una cosa es un día de gracia y otra cosa es vivir bajo la gracia. Amén. Así que estamos en las dos, bajo la gracia y un día de gracia. Un nuevo día donde nosotros podemos conocer un poquito más del Señor, donde podemos crecer un poquito más, donde podemos ser forjados a la imagen de Jesús, donde nuestro carácter y nuestra vida es templado en su presencia, donde nosotros podemos tener esa óptica de Dios. Dile a tu hermano, la óptica de Dios se llama la mente de Cristo en tu vida. Amén. Dice Pablo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Así que la mente de Cristo es como esa óptica que nosotros podemos mirar del cielo sobre la tierra. El Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los tuyos están en la tierra y los míos están aquí en el cielo. Pero el Señor dijo, voy a descender y les voy a dar, voy a forjar la mente de Cristo para que mis pensamientos sí sean los pensamientos en ellos. Amén. Y eso hace que nosotros seamos cada vez más entendidos en su voluntad. Así que, Señor, te damos gracias en este día por este tiempo de oportunidad, donde podemos, amado Señor de gloria, seguir avanzando completa y totalmente bajo tu mano poderosa, reconociendo, Señor de gloria, que dependemos en ti, que dependemos en tu verdad. Amado Señor, gracias, que tu palabra es la verdad, que tu palabra, Señor, es la revelación completa y total de tu Hijo Jesucristo, donde tú, amado Señor de gloria, sigues trabajando en nuestros corazones, sigues llenándonos con tu Santo Espíritu, donde te sigues moviendo con libertad. Gracias en esta hora por este tiempo, gracias por esta gran oportunidad que tenemos, amado Señor de gloria, de estar en tu presencia, de estar delante de ti, de reconocer que dependemos completamente, amado Señor de gloria, en tu voluntad, porque tu palabra es clara, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí estamos, amado Jesús, y queremos más de ti. Dile con tus propias palabras, Señor, quiero más de ti. Dile, quiero más de tu presencia. Dile, reconozco que soy una morada, Señor amado, completamente de ti. Gracias que a ti te ha placido hacer de este cuerpo tu casa. Gracias que soy el templo, y en tu templo todo proclama tu gloria. Todo proclama, Señor amado,
tu brillo, tu esplendor, tu grandeza, tu poder, tu victoria. Todo da gloria a tu nombre. Y amado Señor, gracias. Aleluya por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia. Y mientras estamos ante ti, ven, amado Señor de gloria, y pastorea a tu pueblo. Padre, entre iglesias grandes, medianas, pequeñas, que tú, Señor amado, tienes aquí en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia. Ven a pastorear, ven a unificar a tu pueblo. Ven, Señor amado, a fortalecerlo. Ven a llenarlo con tu presencia. Ven a forjar ese cuerpo de Cristo en un mismo sentir, en ese entendimiento, en ese discernimiento, en ese deseo por ti, en este tiempo. Padre, gracias por tu presencia. Que ese testimonio, Señor, tuyo se fortalezca, se avive, que ese testimonio corra hacia afuera, amado Señor de gloria, donde gentes son alcanzadas para ti. Padre, gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y háblanos conforme a tu palabra en este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Aleluya. Hoy tenemos una enseñanza que comenzamos la semana que pasó, y es la libertad que costó una cruz. Amén. Y es bien importante. Hoy estamos en la parte 2 y nosotros habíamos estado dando la base de la palabra, como es Gálatas 5:1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense cómo el apóstol Pablo tenía una mentalidad de libertad, tenía una mentalidad de lo que era la obra de Cristo en la cruz y lo que ella había producido. Por eso él dijo: para mí el vivir es Cristo. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él dijo también: con Cristo somos muertos, pero con Cristo estamos vivos. Si Cristo murió, nosotros morimos. Si Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Por lo tanto, la libertad es entendida con palabras de Dios, con palabras diseñadas por Dios, para que nosotros podamos vivir en esa libertad, una libertad que está sujeta completamente a su voluntad, una libertad viviendo para la gloria de Dios. Y hablábamos de que la libertad que disfrutamos en Cristo no fue gratuita, tuvo un precio infinito. La muerte de Jesús en la cruz, allí el Señor venció el pecado, la condenación y el poder de Satanás para hacernos verdaderamente libres. Así que comenzamos con una pregunta: ¿estamos valorando la libertad que Cristo compró con su sangre? Y la forma que vivamos determina el valor que le damos a la libertad que tenemos en Cristo, que Cristo conquistó en la cruz. Alguien decía: la salvación es gratis. Dile a tu hermano: eso es mentira. La salvación costó. La salvación tuvo un precio. El hecho de que nosotros, sencillamente, nuestra única manera es creerle a Dios. Sencillamente es la manera de tomar y valorar, de reconocer ese precio que fue pagado a nuestro favor. ¿Para qué? Para que hoy vivamos en esa libertad, una libertad diseñada y entendida a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Porque cuando el hombre quiere vivir en libertad, vives en puro libertinaje. No existe una libertad absoluta donde el hombre hace lo que quiera, donde la raza humana puede traspasar. Ni siquiera podemos ir a un país con libertad, sino que hay unos protocolos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una visa? Un pasaporte. Así que hay ciertos requisitos que hay que cumplir. No se puede traspasar un límite. ¿Por qué? Porque hay unos parámetros y hay una libertad, digamos aquí como colombianos, pero cada país también vive esa libertad, pero el hecho de que vivan esa libertad dentro de esa ciudadanía no le hace libre de responsabilidad. Dile a tu hermano: la responsabilidad trae responsabilidad, la libertad trae responsabilidad. Así que una persona que quiera vivir con libertad debe tener responsabilidad, y la responsabilidad es precisamente
disfrutar de todos los beneficios de lo que es ser ciudadano ¿qué? Colombiano o americano o francés. Lo cierto del caso es que no puede venir como Pedro por su casa una persona de afuera aquí a Colombia. Tampoco podemos ir a ningún otro lado donde nosotros queremos movernos con libertad. ¿Por qué? Porque hay una manera de vivir esa libertad, pero la óptica de Dios, dentro del reino de Dios, es importante entender esa libertad. Y esa libertad viene con responsabilidad, y esa responsabilidad nos llama a vivir una vida de consagración. Una vida de consagración es una vida de santificación. Una vida de santificación es una vida de perfeccionamiento. Una vida de perfeccionamiento da como resultado una iglesia que está siendo capacitada, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, por la cual el Señor viene. Y está a punto de venir, les cuento. Hay mucha gente que no la cree, pero esto se presta para estar listos, pero también para evangelizar. Pastor, ¿y entonces qué hago? ¿Sigo trabajando y estudio? Sí, sígalo haciendo. Siga haciendo todo lo que tiene que hacer como si fuera a vivir 1000 años aquí en esta tierra. Y viva como si se fuera a ir mañana con el Señor. Amén. Siendo ¿qué? Sabios. Y encaminando nuestra vida completamente, viviendo en libertad. Libertad es sencillamente tomar el acceso a la gloria de Dios para vivir en comunión, para vivir en consagración. Y fíjese, entonces éramos esclavos del pecado, hablábamos hace 8 días. La cruz fue el precio de nuestra libertad. Cristo nos hizo verdaderamente libres, y terminamos en Romanos el capítulo 6, el versículo 18. Así que en Romanos capítulo 6, el versículo 18, nos dice la escritura de la siguiente manera: aleluya, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Libertados de qué? Del pecado. ¿Vinisteis a ser qué? Siervos de la justicia. ¿De la justicia de qué? De la justicia de Dios en Cristo. Dijo Pablo, somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora, ¿qué es justo en Cristo? Dile a tu hermano, es justo que obedezcas a Cristo. Es justo que respondas a Cristo. Es justo que busques a Cristo. Es justo que le creas a Cristo, autor y consumador de la fe. Hoy vuelvo y les digo una vez más, pistis. Pastor, ¿eso qué es? Dile a tu hermano, subordinación, lealtad y obediencia a tu soberano. Eso es lo que significa la palabra fe, pistis. Lealtad, obediencia y ¿qué más? A su soberano. Aleluya. Y sabes, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para obedecer al Señor, vivir para Cristo es vivir en libertad. Vivir para Cristo es vivir libre de tinieblas. Vivir para Cristo es haber recibido, haberle creído a Dios, haber tomado completamente ese pacto de la sangre de Jesús, haber creído el amor de Dios, haber encaminado nuestras vidas creyendo la justicia de Dios en Cristo. Así que dile a tu hermano, eres siervo de la justicia. Es decir, y la justicia es Cristo. ¿Sabes? Somos siervos de Cristo. Somos encaminados por medio de Cristo. Tenemos esa libertad para que podamos vivir en comunión, para que podamos vivir en adoración, para que podamos vivir buscándolo a Él, para que podamos escudriñar la verdad de la palabra, para que podamos descubrir completamente la voz de Dios por medio del Hijo. Todo eso es la libertad. Libertad para que nosotros podamos encaminarnos a ser hacedores de la palabra. Así que la escritura es clara: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y ahí quedamos. Ahora debemos permanecer en esa libertad. Dile a tu hermano, permanecer en la libertad de Cristo. Fíjese lo importante que es entender cuando el apóstol Pablo dice permanezcan firmes. Permanecer firmes es vivir firmes en Cristo. Dile a tu hermano, en Adán hay esclavitud.
En Cristo hay libertad. Pablo dijo muy claro, en Adán y en Cristo. En Adán está representando las consecuencias del pecado, las consecuencias de estar lejos de la presencia del Señor, la consecuencia de haber tomado la decisión completamente de partir cobijas. Pero en Cristo hemos tenido acceso una vez más al trono de la gracia, en Cristo Jesús. Por eso la Biblia habla del primer Adán, el postrer Adán. En el postrer Adán nosotros tenemos completamente nuestra libertad. El postrer Adán es Jesús establecido como Señor, como Salvador de nuestra vida, como aquel que se manifiesta como el libertador. ¿De qué nos libertó entonces? Nos libertó completamente de nosotros mismos para responder a su voluntad. La palabra del Señor nos está llamando y nos está llevando ¿a qué? A salir de nosotros mismos. Antes, cuando estábamos fuera de Cristo, ¿qué éramos? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y una vida centrada en el yo. Has sido llamado para una vida centrada en Cristo. Dile a tu hermano, soy libertad. Una vida que se desgasta aquí en la tierra en Cristo, en fidelidad. Una vida que debe ser encaminada en el plan y el propósito, completamente cristocéntrico. Libertad es vivir a los pies de Jesús. Libertad es tener la conciencia de que Jesús vive en nosotros. Libertad es tener la conciencia de que la sangre de Jesús completamente fue derramada. ¿Para qué? Para hacer la paz en el cielo con la tierra. Para vivir no solamente en armonía con Dios, sino para vivir en la paz de Dios. La paz de Dios, una de las cosas que trae es que trae una paz de conciencia. ¿Cuál es el problema de las personas en general? Pastor, voy a visitar a un psicólogo. En lo general, los conflictos de las personas son de conciencia. ¿Por qué? Porque se portó mal, perdió su hogar. Porque tal vez se portó mal, tiene una mala relación con los vecinos. Hay personas que llevan conflictos donde quiera que llevan. Pero sabe, el conflicto que nosotros teníamos con el cielo fue solucionado. Eso es libertad. Si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Así que vivir en Cristo es vivir a la libertad que nosotros podamos entender a la manera de Dios. Hay mucha gente que está diciendo que es libertad. Libertad es vivir para la gloria de Dios. Libertad es hacer brillar el reino de Dios. Libertad es ser un testigo de Cristo aquí en la tierra. Libertad es tener completamente la oportunidad de invocar el nombre de Jesús y de reconocer que hay poder en el nombre de Jesús en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Sabe? Al nombre de Jesús están sujetos todo lo que está en los cielos. Está sujeto todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra, sea visible, sea invisible, sean principados, sean potestades, sean gobernadores, sean poderes, completamente al nombre que es sobre todo nombre. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en este día. Aleluya. Así que debemos entonces permanecer en esa libertad. Gálatas 5:1, permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Es decir, la conciencia de la obra de la cruz, la óptica desde la cruz que el Padre da en la palabra. Y esa óptica es una óptica de ¿qué? De redención y de salvación. Es una óptica donde nosotros hoy podemos entender que el yugo de esclavitud es el pecado, que el yugo de esclavitud es Satanás, que el yugo de esclavitud es estar lejos de Dios, que el yugo de esclavitud es no entregar la vida a Jesucristo, que verdaderamente la libertad está cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Por eso es llamado el Kyrios. Kyrios es el Señor, el amo, el Señor de la iglesia. Por eso la escritura es bien clara con respecto a esto.
Ahora, segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 20, nos está invitando a no volver al yugo de esclavitud. Una vez una persona ha sido libertada del pecado, ha sido libertada del vicio, ha sido libertada completamente del alcohol, ha sido libertada de adulterio, ha sido libertada del robo, ha sido libertada de una vida completamente destructiva. Para comenzar una nueva vida, esta persona debe edificar su vida en Cristo. Y sabe, y una vida en Cristo edificada es una vida que da completamente como resultado una persona que avanza hacia donde debe avanzar, hacia adelante, poniendo la mira en Jesús, autor y consumador de la fe. Segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 20, nos dice de la siguiente manera la escritura. Aleluya. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, personas que habían escapado de la contaminación, que habían escapado de la esclavitud. Fíjense lo que está diciendo Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en la libertad de Cristo, porque no se mantuvieron en una vida consagrada, porque no se mantuvieron en una vida rendida a los pies de Jesús. Y sabe, personas que no perseveran vuelven otra vez a ese yugo de esclavitud. Y esa es la invitación que Pedro está haciendo. Esa es la invitación que Pablo está haciendo. Que no se vuelva otra vez a la esclavitud, que no se vuelva otra vez a una vida completamente lejos de Dios, a una vida enredada en la maldad, en las tinieblas, a una vida enredada en cosas que van en contravía con la voluntad del Señor. Dile a tu hermano: Dios no te quiere esclavo. Dios no te quiere esclavo. ¿Sabe? Dios te quiere viviendo libre. Y vivir con libertad es vivir para Dios. Aleluya. Ahora, Dios nos quiere viviendo guiados por el Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo habita el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es guiada por la palabra de la verdad y por el Espíritu de la verdad. La palabra de la verdad no contradice el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad confirma la palabra confirma el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque ese Espíritu nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad de Dios en Cristo. Y toda verdad en Dios trae ¿qué? Libertad. Por eso la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Dile a tu hermano: hay que crecer en esa verdad. Hay que crecer en esa verdad. Y esa verdad no solamente es una doctrina, esa verdad es una persona, Jesucristo. Por eso la verdad, en la medida que nosotros escudriñamos, miramos la palabra, nos vamos a encontrar siempre con Jesucristo. Dios habló de muchas maneras, por visiones, por sueños, hizo grandes cosas, hizo grandes hazañas, pero dice la Escritura que en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Aleluya. Dile a tu hermano: eres una herencia para el Hijo, para Jesucristo. Y sabes, y también a la vez eres un hijo de Dios. Eres un heredero y coheredero. Y herederos y coherederos entienden la libertad completamente en Cristo. La Escritura siempre nos está guiando. ¿A qué? A vivir en esa libertad y no en esclavitud, pero a vivir siendo sensibles al Espíritu, guiados por el Espíritu. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, el versículo 16, fíjense lo que está diciendo la Escritura. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios. Todas estas son cosas que van completamente en contra del Espíritu. Por eso somos llamados a vivir en la vida del Espíritu, en la guía del Espíritu, en la fortaleza del Espíritu, en la realidad del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Aleluya. Y ese mismo Espíritu está confirmando todos los días nuestra libertad. Está confirmando todos los días la manera de vivir en su presencia. Aleluya. Varón, antes de que te vayas, ¿quieres que oremos por ti? ¿Cómo te llamas? Ven acá. Levantemos la mano por Elías. Elías, Elías, Jesús te ama. Haz conmigo esta oración con fe. Señor Jesús, te entrego mi espíritu, mi alma, mi cuerpo en tu presencia. Reconozco la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz del Calvario por mi vida, para que yo sea un hombre sellado por el Espíritu Santo como pertenencia, como casa de Jesucristo. Y hoy declaro que mi vida está sellada con el Espíritu Santo, para salvación. Hoy proclamo que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, voluntad, emociones, es atada a la libertad de Jesucristo, mi Señor. Y proclamo que todo mi ser en el cielo es registrado en el libro de la vida. Y te doy gracias. Aleluya, gracias Señor. Padre, y proclamo sobre la vida de este varón, Señor de gloria, esa presencia tuya, Padre, que lo guía. Padre, dale oídos para escuchar, dale mente para entender, dale, Señor amado, Padre, esa presencia tuya, en el nombre de Jesús, Padre, que lo sujeta completamente a tu presencia. Aleluya, aleluya. No se puede dejar ir un alma. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es proclamada. Allá se fue con el paquete de lo que escuchó y el Espíritu Santo trabaja ahí. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo escuchaba enseñanza, escuchaba palabra, yo me acostaba a dormir y esa misma palabra del predicador me hablaba, aún mientras dormía. Esa palabra retumbaba en mi espíritu y esa misma palabra se revelaba. Y eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos han experimentado eso? Aleluya. Gracias Señor por tu presencia. Entonces fíjense algo, la libertad del Espíritu sencillamente es una libertad que nos va a guiar. Está ligada completamente a darle gloria al Padre, a reconocer a Jesucristo. La libertad está en vivir para Jesucristo, en reconocer a Jesucristo como el centro de nuestra vida. La libertad está completamente en darle rienda suelta a esa buena comunión, a esa buena relación, a ese estilo de vida como redimidos que nosotros debemos llevar. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está guiando. Por eso la Escritura dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Estar escudriñando la palabra. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en una buena conciencia de vivir como un justificado en Jesucristo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en la nueva vida que Cristo ha conquistado para nosotros. ¿Qué es andar en el Espíritu? Procurar siempre darle prioridad al reino de Dios. Todo eso es andar en el Espíritu, corresponder completamente a todo lo que es la voluntad del Señor, que el mismo Espíritu Santo nos está guiando en el modelo de Jesucristo. Y Jesucristo a los 12 años crecía en estatura, en sabiduría, en gracia, crecía para con Dios. ¿Crecía para con quién? Para con los hombres. Dile a tu hermano, también se aplica a ti ese crecimiento en la vida del Espíritu, en la vida de crecimiento, en la vida de entendimiento, en la palabra. El mismo Señor crecía. El mismo Señor fue lleno del Espíritu Santo. Él mismo tenía una medida del Espíritu Santo plena, y esa medida está distribuida sobre todo el cuerpo de Cristo. Aleluya.
Aleluya, gracias Señor por tu presencia. Así que una aplicación de esto: quien ha sido libertado por Cristo no debe regresar a las cadenas del pecado. Amén. No puede regresar. Pastor, pero si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no para que sigamos pecando deliberadamente, sino para que vivamos completamente encaminados y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque es en su presencia que vencemos las tentaciones, es en su presencia que vencemos las debilidades de la carne, es en su presencia que vencemos toda inclinación que no es correcta delante de Él. Por eso la Escritura siempre nos está guiando, ¿a qué? A vivir guiados por el Espíritu, a no proveer para la carne. La otra vez me encontré con una persona que decía: pastor, es que los fines de semana, y especialmente cuando son festivos, es el tiempo para descansar. Y yo le dije: pues que yo no te estoy invitando a trabajar, yo te estoy invitando a que descanses en la presencia del Señor. Yo le decía: vence esa pereza, vence esa apatía, vence esas obras del diablo, vence esos obstáculos, vence esas distracciones, para que te fortalezcas en el Señor. ¿Y sabes? Y finalmente me dijo: pastor, el domingo voy a estar allá. Por aquí no lo volví a ver. ¿Por qué? Porque sencillamente no se le da disciplina a crecer en el Espíritu. Se crece más en la carne. Y personas que están completamente fluyendo en la carne, sencillamente están sembrando ¿qué? ¿Qué recoge del Espíritu? Vida y paz. ¿Cuál es el resultado de darle rienda suelta a la carne? Dice la Escritura: muerte. Es decir, muerte a la comunión, muerte al desarrollo, muerte a la estatura que el Señor le quiere dar. Es decir, se limitan a crecer. Pastor, ¿y serán salvos? Pues el árbol por su fruto se conoce. Si da fruto de Cristo es, y si no da fruto de Cristo no es. Aleluya. La palabra del Señor es clara, ¿cierto? La misma palabra del Señor, la óptica de Dios, divide la humanidad: la gente de camino ancho y la gente de camino estrecho. La gente del camino estrecho es la gente de la libertad, es la gente que vive completamente en la redención en Cristo, es la gente que salió del Adán y hoy vive en Cristo, es la gente que hoy se reúne, es decir, responde. Eclesía es la palabra iglesia. Pastor, ¿y eso qué es? Dile a tu hermano que estás convocado. La palabra eclesía es los convocados a salir fuera. ¿Fuera de qué? Los convocados a salir fuera del sistema de este mundo, fuera de la contaminación, fuera de las tinieblas, los convocados a entrar en la luz, los convocados por Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra eclesía. La asamblea. Falta el conjunto y verá qué le pasa. Les chantan una multa de ¿cuánto? Usted ya sabe las matemáticas, ¿sí o no? Y eso es una cosa terrenal únicamente. Ahora, la asamblea más importante es la de la gracia en Cristo. Por eso es importante. Con esa pandemia algo pasó. Pero la gente es como si el Señor hubiera probado realmente lo que es trigo y lo que es cizaña. Y hay mucha gente que no se volvió a ver. Pero había un pastor que me decía que tenía como, yo no sé si eran como que 1000 o 2000, y le decían todos: pastor, para la que sea. En el tiempo de pandemia hizo una contabilidad de la gente que estaba respondiendo, como 300. Y de esos 300 volvió otra vez e hizo como un filtro y les dijo: ¿con cuáles cuento? Y resultó con 60. ¿Cómo les parece? Así que esa pandemia fue un filtro. Ahí se probó mucho el corazón, se probó mucho. Por eso la Escritura habla de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ha venido y seguirá viniendo. Y eso prueba el corazón
prueba la vida espiritual. Y mire lo que dice la Escritura: quien ha sido libertado por Cristo no debe regresar entonces a las cadenas del pecado, no debe volver atrás, debe avanzar hacia adelante, debe seguir poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pastor, pero es que tengo que atender las cosas de la tierra. Hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento y equilibrio para que hagamos una cosa sin dejar de hacer ¿qué? La otra. Necesitamos equilibrio. Como algunos predicadores que parece que yo no sé si es que se han expresado mal, han sido mal entendidos, pero mucha gente me ha encontrado: pastor, yo no entré a la universidad por los mensajes de ese predicador. Me convenció que lo que había que hacer era meterse, lo que había que hacer era hacer todas las cosas menos estudiar. Dile a tu hermano: desequilibrio. Por eso hay que proyectarse, acuérdese, como si usted fuera a vivir 1000 años aquí en la tierra, pero como si el Señor también fuera a venir mañana. Amén. Y así encontramos el equilibrio. Usted puede ser un empresario bien grande y usted puede saber que el Señor viene mañana. Trabaje como si tú fuera a tener 1000 años. Proyéctese, pero también con el corazón puesto en las cosas de ¿qué? De arriba, en la prioridad. La palabra del Señor no nos llama a descuidar las cosas que tengamos aquí en la tierra, pero nos llama a darle prioridad a las cosas de arriba. Nos llama a crecer en el Espíritu. Dile a tu hermano: en eso está la vida del Espíritu, en crecer hacia arriba. Fíjese algo, aquí el joven de Luceví y Fernando, tremendo. Yo lo vi grandísimo. Cuando ellos lo trajeron estaba todavía más chiquito, ¿te acuerdas, verdad? Y hoy lo vi grande, pero yo creo que él ha crecido no solamente emocionalmente, ha crecido intelectualmente. Él sabía menos cosas del colegio y ahora sabe más cosas. Dile a tu hermano: desarrollo intelectual, ¿cierto? Y en la parte emocional también seguramente va teniendo ese crecimiento en la medida que se va relacionando con sus compañeritos, va conociendo nuevo ambiente, y aparte de eso, por supuesto, en el acompañamiento del papá y la mamá. Todo eso trae ¿qué? Crecimiento, ¿verdad? Y después él pasó de primaria y después va a bachillerato y después va a la universidad. Dile a tu hermano: crecimiento. Y todo eso hay que crecer, pero sobre todo hay que crecer espiritualmente. Amén. Hay que crecer de un lado y del otro. Pero todos hemos crecido. Y hay mucha gente que el predicador le dijo: Jesucristo viene dentro de 8 días, y no fue a la universidad. Tal vez alguno le dijo: usted tiene que dedicarse al liderazgo de la iglesia, y no le permitieron estudiar. Me enteré de personas que le dijeron: el ministerio o la universidad. Y me enteré de mucha gente que dijo: pues a mí me da pena, pero la universidad, ¿verdad? Y más bien hicieron un cambio. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que eso no era equilibrio. Pero mucha gente no captó eso. Entonces necesitamos crecer en esa libertad, en esa comunión con Dios, en equilibrio, sabiendo que el Señor viene, pero sabiendo que también no puedes descuidar. Si eres universitario, si eres empresario, teniendo una familia, hay que estar trabajando en todo, teniendo ese desarrollo espiritual, emocional, intelectual, en todo, profesional. ¿Por qué? Porque todo eso nos está guiando y nos está centrando en la voluntad del Señor. Todo eso es integralmente la voluntad del Señor. Y todo eso integralmente es ¿qué? Libertad. Amén. Fíjese algo. Cuando yo era niño, yo vivía como esclavo. Pastor, ¿y por qué? Porque tenía un papá, una mamá que me decían: vaya allí, vaya allá. Es hora de dormir. Es hora de lavar el plato. Es hora de tender la cama. ¿Verdad? Y ese papá y esa mamá me fueron moldeando. Cuando yo ya fui creciendo, tuve más que libertad, hasta que llegué a ser una persona con capacidad
y responsabilidad y fui una persona autónoma. Entendemos una persona autónoma como una persona con más libertad, ¿sí o no? ¿Cuánto le confían el carro fácilmente a su hijo? No. Se tiene que entrenarlo primero para saber que tiene el dominio y el control de un carro, que no va a ser loco, que no va a hacer, ¿sí o no? Entonces, cuando usted le entrega la llave, hijo, te la presto. ¿Por qué? Porque va a ir a jugar un partido, porque tiene una cita, por lo que sea. ¿Cuándo se la damos? Cuando sabemos que el muchacho tiene un sentido de ¿qué? De responsabilidad, ¿cierto? También tiene una autonomía. Si usted le da una llave a un muchacho de 10 años del carro, él lo puede prender, él lo puede arrancar, pero usted no sabe qué puede hacer en ese timón y cómo puede manejar ese acelerador y hacia dónde va a enfocar ese carro. Así que primero llevamos un tiempo de entrenamiento para que él tenga libertad y pueda moverse. Dile a tu hermano, la libertad requiere un entrenamiento de conocimiento, de entendimiento, de consagración, de completamente ese entendimiento de lo que es el bien y el mal y cómo yo respondo. ¿Cuál es la óptica de Dios con respecto a eso y cómo debo conducirme en su voluntad, en Cristo? Amén. Cuando entendemos eso, entonces vamos a mirar y a vivir mayores niveles de ¿qué? De libertad. Ahora, la libertad nos llama a servir. Secularmente, la gente no usa la Biblia, pero secularmente es muy común que la gente dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Hemos escuchado eso? Y eso es secular. Imagínense cuánto más es aplicable esto en nuestra libertad en Cristo. Así que la libertad nos llama a servir. ¿A servir a quién? Pastor, yo le sirvo a Dios, pero eso sí, no me ponga a servirle a nadie más. Dile a tu hermano, el trabajo con Dios es con gente. Imagínate a Moisés. El Señor le dice: Moisés, Moisés, ven acá y me sirves. Señor, ¿de qué manera? Ahí quietecito. Y no hay más que hacer, ¿verdad? El Señor le dijo: no, señor, allá en Egipto es donde vas a ir y vas a tener conflictos con gente que tiene un carácter como el diablo. ¿Es así o no? Faraón. Y sabe, y él comenzó a ir allá al pueblo. ¿Y quién? ¿Y qué digo? ¿Quién me envió? Dígale que yo soy. Y llegó allá. ¿Y sabe? Comenzó a guiarlos, a hablarles de la libertad. Inicialmente creyeron, pero después tuvo una batalla y finalmente salieron de esclavitud de Egipto a Canaán. Más o menos es el significado de estar en Cristo: salir de Egipto a Canaán. Hoy es salir del mundo a Cristo, de las tinieblas a Cristo. Por eso Cristo es nuestro Canaán. Canaán es nuestra tierra prometida, Cristo. Algunos dicen: pastor, es que la tierra prometida es morirme y llegar al cielo. Entonces mi pregunta es: ¿en qué estamos viviendo? Si nosotros debemos tener la conciencia de que ya estamos dentro del reino de Dios. Usted no va a entrar al reino de Dios cuando se muera. Dile a tu hermano, empezando porque la muerte no existe. Para Dios, Él no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Dile a tu hermano: eres un vivo. Tienes el Zoe de Dios, la vida misma de Dios. Así que este cuerpo es posible que Dios permita que, pero ¿qué va a pasar? Ese cuerpo va ¿qué? A resucitar. No hay más muerte, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque las primeras cosas que pasaron, ¿cierto? Aquí en la tierra. Muerte es estar excluido eternamente de la presencia de Dios. Eso es muerte desde la óptica de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo,
No solamente recibimos la libertad de Cristo, sino que tenemos la misma vida de Dios. Por eso el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida. Cuando yo escuché eso al principio, yo decía, pero yo no entiendo mucho eso. Me era difícil como captar eso. O sea, yo he venido para que tengan vida, pues que yo no estoy muerto. Yo he venido para que tengan vida. Entonces, a veces me quedaba corto en entender o hacer la diferencia entre la vida física y la vida espiritual. La vida física o fisiológica es la que yo tengo, pero la vida espiritual es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y esa vida es a la vida que se le da desarrollo. Y a esa vida que se le da desarrollo es esa vida que uno dice, bueno, es la vida que se alimenta por medio de la palabra. ¿Por qué yo desayuno? Porque estoy alimentando este cuerpo, ¿sí o no? La vida. ¿Por qué almuerzo? También. ¿Por qué ceno? También, ¿cierto? Porque usted le da once a su niño, que no se debilite, ¿cierto? Que no se desnutra. ¿Qué pasa cuando un niño se descuida 30 días? No se le da ni agua, muere. Así de sencillo. Y resulta que yo poco entendía, pero la palabra es pan que alimenta la vida del espíritu. La palabra no solamente es escrita, la palabra es Cristo. Por eso, como dijo un predicador, hay que comer a Cristo. ¿Para qué es un pan, joven? ¿Para qué es un pan con chocolate? ¿A dar recién? Lo mismo en la palabra, ¿cierto? La palabra espiritualmente es ¿para qué? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el pan. ¿Para qué sirve un pan? Dile a tu hermano, Cristo debe ser comido. Debemos alimentarnos de Cristo. Y ese mismo alimento de Cristo me da mayor entendimiento de ¿qué? De esa libertad, de esa responsabilidad. Y ese mismo alimento de Cristo me enseña entonces el para qué yo vivo en libertad. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 13, ahí atrás, fíjese que está diciendo la escritura: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿para qué es esa libertad? Dile a tu hermano, para servirnos los unos a los otros. Si usted vende zapatos, usted me sirve vendiendo mis zapatos y yo le doy plata por esos zapatos, ¿verdad? Si usted fabrica pan, yo le compro pan en la panadería y le doy dinero. O si usted, ahí hay una doctora que ofrece todos los servicios de todo lo que tiene que ver con la boca, entonces usted va y le lleva dinero y ella le da un beneficio que le da salud oral, ¿cierto? Si usted vende algo, hace algo, hay un intercambio. Todo eso es servicio. ¿Por qué será que a veces, mira, hay creyentes que tienen un supermercado y resulta que lo que menos, la gente que menos le compra a ese creyente es otro creyente? Y debería ser al contrario, ¿sí o no? Si yo sé que Fernando hace zapatos, le compro zapatos. Si todos los días uso zapatos, ¿cómo no lo voy a comprar? Si sé que por allá está la hermana Selmira y hace pantalones, camisas y cosas de esas, las hace bien hechas, me deja bien elegante, ¿cómo no le voy a comprar ropa, sí o no? Todo eso es un servicio. O si yo tengo tiempo y sé que hay alguien que está en un estado delicado de salud y no hay quien se quede con esa persona, ¿por qué no voy yo a ir a su casa y voy a ir a acompañarla y a servir? ¿De qué manera puedo ser útil? ¿Cierto? Todo eso es una vida de servicio, más todo lo que viene a su corazón y a su mente, las maneras que usted tiene de servir. Entonces fíjese que el Señor nos está diciendo que la libertad a la cual hemos sido llamados en Cristo no debe ser usada como ocasión para la carne, sino para servir por amor. ¿Por qué? Porque si el amor del Señor está en nosotros,
entonces nosotros debemos hacer las cosas con amor. ¿Cuál es la forma más práctica de mostrar el amor de Dios? Cuando yo veo a mi hermano y yo puedo hacer algo para él en beneficio de esa persona, ¿cómo debo hacerlo? Con amor. Porque el Señor ama a esa persona. Porque el Señor está interesado en esa persona. Porque yo puedo hacer algo útil que bendiga a esa persona. ¿Es eso lo que está diciendo la palabra? Servíos por amor. O sea, no den ocasión para pecar fácilmente. Es decir, cuando usted reciba platica, que sea para usarla correctamente, no en alcohol. No comprando cosas que, ¿verdad? Pastor, ¿y qué tal si me hago un viaje y me voy de aquí a Santa Marta con mi familia? Hágalo. ¿Cierto? Todo eso es la manera de moverse en amor también. Cuando usted le da prioridad a la obra del Señor, todo eso es amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque el amor hacia el Señor está en ir y hablar y trabajar con gente. Trabajo con gente es la inversión, que es la obra del Señor finalmente. ¿Por qué Dios nos dio esto aquí? Que la gente venga y escuche la palabra y sea edificada y sea pastoreada, para que personas que de pronto están confusas reciban una guía o un consejo, para que personas que tienen sentimientos, que de pronto tienen ganas de matar a alguien, pastor, yo es que me la hizo, siento un odio tan terrible, ¿verdad? Que nosotros podamos ministrar a una persona, darle una guía, orar por esa persona y también guiarla a esa libertad que puede tener en Cristo, porque a lo mejor puede ser una opresión demoníaca o puede ser una posesión demoníaca que tiene una persona. Por eso dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y el qué? ¿Y qué hacemos nosotros con la palabra? Llevamos la gente a rendirse al Señor. ¿A qué? A resistir todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. Dile a tu hermano: eso es libertad espiritual y eso es bienestar. Hay gente que lucha con sentimientos. Hay gente que guarda rencor por mucho tiempo. Yo no sé por qué. Yo conozco un creyente que crece espiritualmente, no le cuesta perdonar. No le debería costar perdonar. Pero hay gente que lleva años y le cuesta perdonar. ¿Por qué pasa eso? Seguramente yo podría decir que por la poca disposición del corazón para seguir creciendo espiritualmente. Pero hay que estar disponible y trabajar con esa persona. Algunas veces hemos visto y hemos escuchado de personas que ya conocen la palabra y aún así se han ahorcado. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Yo no sé, a veces es difícil pensar, juzgar, pero cada vez personas que por años predicaron la palabra y experimentan, no, que tal persona predicó tantos años y se suicidó. ¿Hemos escuchado eso? ¿Qué pasaría ahí? Hay cosas que se nos van del entendimiento, pero lo más importante es que haya alguien disponible para ayudar a alguna persona de esas. Puede ser un pastor, puede ser un misionero, puede ser una persona, una guía, una palabra, un consejo. Por ahí está el profesor que se mató, ya lo vieron en redes sociales. Pastor que lo acusó a una alumna de que había abusado de ella. Un pastor, no, un profesor. Y el tipo dijo: pues, mire, yo la verdad soy inocente de eso, pero a mí no me van a creer, le van a creer es a ella. Eso me daña la vida a mi familiar, me daña la vida secular, me daña la vida de todas las maneras. A donde yo vaya, me cierran las puertas. La justicia ya está predispuesta a condenarme. ¿Qué me van a creer? Ahí están en redes sociales. Y después como que entrevistaron o los alumnas dieron una calificación del profesor y dijo: una excelente persona. Pasé mucho tiempo con ese hombre y nunca me faltó el respeto. Un ejemplo a seguir.
pero por lo que sea se levantó alguien y lo demandó. Y él dijo, y serví 20 no sé cuántos años en la parte de educación. Imagínense si se encuentra una persona a tiempo, que conoce la palabra y que le hable. Dios sabe qué pasó con él. Dios sabe si conocía o no las cosas de Dios. Pero lo cierto del caso es que este mundo necesita el amor del Señor, y usted es la persona, como conocedora de la palabra, como gente que conoce, que está encaminada en Cristo, a ir y a servir con un aliento, con un abrazo, con una palabra, con alguna guía, con una oración. Y todo eso puede llevar a una persona a un cambio. Este mundo quiere ver el amor de Dios. Y el Señor dijo muy claro, el amor de Dios, ¿dónde está? En la iglesia. Si no está en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, ¿dónde va a estar el amor de Dios? Por eso es servir, es caminar en amor, es vivir en amor, estar disponibles. ¿Para qué? Para ser gente que sirve, que es útil. Pronto Dios salva a una persona que se suicide por medio de una guía, una palabra suya, una oración suya, alguna cosa que usted sepa. Eso es trascendente. Así que entonces, más bien servirnos por amor los unos que a los otros. Ahora, glorificar a Dios con nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19-20. Aleluya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa libertad que tenemos es para glorificar al Señor, es para guardar el cuerpo, para buscar ser llenos del Espíritu Santo, para vivir en armonía y en comunión. Ahora, la libertad nos llama a multiplicarla, es decir, la libertad completamente debe ser proclamada a otros. Dile a tu hermano, si vives en libertad, debes proclamar libertad. Hay gente que tiene estaturas espirituales, niveles de libertad, pero realmente una persona consagrada y dedicada vive en libertad y puede guiar a otros a libertad. Pastor, ¿y un creyente puede vivir atado? Sí. ¿Por qué? Porque vive en la rienda suelta de la carne. Y ahí es donde usted puede guiarle como un ejemplo a vivir una vida a nivel espiritual. Libertad es tener comunión con Dios y responder a la verdad de la palabra. Eso es libertad. ¿Qué más sigue diciendo allí? Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Pastor, esa ya me la sé. Excelente. ¿Qué dice la escritura? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que gente que vive en libertad, multiplica la libertad, lleva la libertad, encamina gentes a esta libertad en Cristo, porque libertad es ser discipulado en Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿De quién? Del maestro. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él dijo, en mí lo que ustedes vean que no deben imitar, no lo imiten, pero todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que vieron en mí, todo eso, ¿qué? Imítenlo. Todo lo que es digno y lleva una estatura espiritual, una estatura de Cristo.
Entonces fíjese algo, estamos llamados a multiplicar esa libertad. Ahora, la libertad que recibimos debe convertirse en una vida de amor, santidad y servicio. Amén. De hecho, si usted va y busca personas constantemente para Cristo, usted está poniéndose a disposición para servir al Señor, buscando personas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor dijo: voy a poner a mi iglesia para que ellos multipliquen ese proceso. ¿De qué? De buscar y de salvar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Buscamos la gente y nosotros le presentamos al que salva. Le presentamos al que sella con el Espíritu Santo. Le presentamos al que bautiza con el Espíritu Santo. Le presentamos al que registra en el libro de la vida. Le presentamos a aquel que da un nuevo nacimiento. Le presentamos a aquel que está representando la voluntad de Dios, la voz de Dios. La voz del Hijo, cuando nosotros la llevamos allá afuera, el Evangelio de Jesucristo es precisamente la voz del Hijo, autorizada por el Padre en el cielo. La voz del Hijo es toda la revelación de quién Jesús es, todo lo que Él hizo y todo lo que Él representa y todas las implicaciones que esto tiene para el creyente. Las implicaciones que esto tiene. Implicaciones completamente. Fíjese algo, yo aquí, vamos a casar a quién, a un soltero por aquí, vamos a casar a Freddy, ¿cierto? Y el muchacho tiene amigas solteras y se casó, y mañana lo siguen llamando, y pasado mañana lo siguen llamando, y pasado mañana lo siguen llamando, y lo invitan a tomar café, lo invitan a esto, y se mueve como si estuviera soltero. Y se mueve como si no tuviera valor esa persona con la cual se comprometió. ¿Es normal o anormal? Dile a tu hermano, el amor tiene implicaciones. ¿Amén? Es decir, usted ya no puede seguir viviendo como soltero. Pues eso me pasó a mí. O sea que mi esposa me dijo: ven acá, Lirio, mira, tú ya eres un hombre casado, serio, y si no me hace caer en cuenta, yo no caigo en cuenta. Pero yo era muy espontáneo, muy natural, no había en mí una malicia. Pero yo creo que ya está bien que tienes amigas solteras que te llaman, sigues relacionando, tienes esposa, ya eres un hombre que... Y ese día caí en cuenta, yo dije: sí, perdón. Y entendí un poquito más, ella me ayudó a entender las implicaciones. Pastor, ¿y se conocía la palabra? Sí. Pero tenía una madurez por un lado y una inmadurez por otro. Así que el amor del Dios trae ¿qué? Implicaciones. Las implicaciones que tiene es buscar gente para el Señor. Cuando un predicador tiene una motivación solo para ver gente, para que lo escuche, para tener 10,000, 20,000, 30,000, esa motivación es incorrecta. La motivación debe ser darle gozo al cielo. Un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y una persona que comienza una nueva vida en Cristo, y es que edificada y conformada a la imagen de Jesús. Ese es el motivo correcto de servir al Señor, especialmente de un ministro. Yo me acuerdo que cuando yo recién me convertí, eso me dijeron que iba a estar por todo el mundo, que el Señor me iba a llevar que al sur, que al oriente, que al occidente de toda la tierra. Yo lo que pensaba era una vida de turismo.
Yo decía, y voy a conocer. Como un niño espiritual. Pero realmente, cuando uno crece en esta libertad y en esta comunión con el Señor, uno sencillamente lo que hace es que edifica la gente. Tiene la responsabilidad que el mismo amor de Dios tiene con la gente y edifica a las personas. Esa es la motivación de un ministro. Saber que nada más ni nada menos que tiene en sus manos la novia de Cristo y en la eternidad la esposa de Cristo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Entonces fíjese que allí la libertad que recibimos debe convertirse entonces en una vida de amor, santidad y servicio, para que otros crezcan, para que otros se consagren y busquen al Señor, para que otros experimenten la gloria de Dios. Si usted siente que tiene un don de milagros, búsquese una persona que necesite un milagro y cáuselo en el nombre de Jesús. Pastor, yo tengo don de profecía. Más vale que sea un profeta verdadero. Y búsquese a alguien y dígale: Señor, ¿tú qué tienes para decirle a alguien? Responsablemente y ojalá delante de una persona madura, para que seas entrenado en esa área y no sea una persona locada dando profecía. Ustedes saben que hay mucha gente dando profecía, ¿no? De manera descuidada. Pastor, yo tengo el don. Bueno, aquí en un grupo de liderazgo allá nos metemos en oración y damos libertad para que usted le hable a alguno y esté dispuesto a escuchar, ¿es de Dios o no es de Dios? O un aplauso o decirle, eso no es de Dios, usted debe alinearse. ¿Así o no? Hasta que usted llegue a ser pulido y llegue a ser una persona que es un profeta confiable. Pastor, es que yo soy un evangelista y siento que soy un evangelista. El amor de Dios te hace buscar gente. Un evangelista está para ir a buscar gente. Pastor, ¿y qué hace un apóstol? También va y busca gente y establece iglesias. Pastor, ¿y qué hace un pastor? Un pastor cuida a toda esa gente que viene, los que se dejen cuidar. Un pastor cuida a quien se deja cuidar. Un pastor no tiene responsabilidad con alguien que no se deje cuidar. ¿No dijo el Señor que los pastores fueron puestos para qué? Para tener una responsabilidad con las personas. Y el Señor dijo, pero me van a dar cuentas a mí, ¿cierto? Y cuando me presente delante del Señor, Señor, yo estuve fiel dando palabra, estuve ahí listo para dar un consejo, estuve ahí listo, Señor, para edificar, pero algunos no quisieron, salvo mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque el pastor tiene responsabilidad con quien se deja ¿qué? Cuidar, no con quien no se deja cuidar. Entonces, una conclusión de esta enseñanza, una conclusión: la cruz nos recuerda que éramos esclavos del pecado. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Amén. Ahora, somos libres para vivir en santidad y no en pecado. Amén. Dile a tu hermano, libertad es vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir apartado del mal. Vivir apartado para Dios. Debemos permanecer firmes y servir al Señor. Ahora, Cristo ya pagó el precio de nuestra libertad. Entonces no volvamos a las cadenas del pasado. No volvamos a la vida que teníamos antes de conocer al Señor, antes de tener la luz. Vivimos agradecidos por la cruz. Señor, gracias que tú cargaste esa cruz. Gracias que tú fuiste mi sustituto. Cuando usted estudia seriamente la palabra y si va a alguna aula de teología, la sustitución es el intercambio. Él tomó mi lugar y me dio su lugar.
¿Qué lugar tomó Él? Él tomó mi lugar de injusticia y me dio un lugar de justicia. Él tomó un lugar de maldición y me dio un lugar de bendición. Él tomó un lugar de condenación y me dio a mí un lugar de ¿qué? De justificación. Él me dio un lugar de luz y lo intercambió por un lugar de tinieblas. Dile a tu hermano: sustitución. Él fue el sustituto. Por lo tanto, siendo el sustituto, entonces nosotros debemos encaminar nuestra vida a vivir cada día en la libertad que solo Jesús puede dar cuando nosotros edificamos y nos mantenemos pistis, fieles, leales y obedientes a nuestro soberano. Para los que superficialmente tomaban la palabra fe. Yo casi no escuché una palabra que tradujera lo que era la palabra fe. Era una palabra como una fe ahí mental, como una fe que no cogía forma en la vida. ¿Y sabe? Y la fe toma forma cuando usted entiende que pistis, la palabra fe, confianza, es subordinación, lealtad y obediencia. ¿A quién? Al solo soberano, Señor de señores, Rey de reyes, a Jesucristo. Eso es fe. Pero esa palabra es pistis. Pastor, ¿y dónde la encuentro? Vaya y estudie. Y puede profundizar un poquito más, amén. Y con eso, esa palabra fe ya no es tan superficial, sino que esa palabra fe tiene unas implicaciones. Y es mantenernos en una vida que completamente encaminada, rendida hacia el Señor. Así que debemos vivir agradecidos por la obra de la cruz. Caminamos cada día en la libertad que solo Jesús ¿qué? Nos ha dado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: gracias, Señor, que soy verdaderamente libre en Jesucristo mi Señor. Dile: gracias por esa libertad que me has dado para estar delante del Padre, delante del trono de la gracia. Dile: gracias por esa justificación, gracias por esa sustitución, gracias, Señor de gloria, por esa verdad que ha sido revelada en tu palabra, esa verdad que está en la persona de Jesucristo, quien es el centro de mi vida. Dile: gracias que tú eres el centro, tú eres la cabeza, amado Señor. Dile: sigue gobernando, sigue tomando control, dominio y autoridad en la esfera de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, voluntad y emociones. Aquí estoy. Dile: amado Jesús, recibo más de ti, recibo más de tu presencia. Dile: recibo más entendimiento, discernimiento. Dile: recibo más deseo por ti en esta hora. Dile: aquí estoy. Y te doy gracias, Señor, por esa gran oportunidad de estar delante de ti, de reconocer que tú eres digno de ser amado, que tú me amaste primero, amado Señor, y que una vez más todo mi ser lo rindo en tu presencia. Gracias, amado Jesús, por este tiempo.